un concepto muy importante que es el lead nurture. ¿Esto qué quiere decir? O sea, en pocas palabras, te llega un posible comprador y tú lo agarras como tu bebé hasta la venta y lo nutres hasta que cierras esa venta. No lo puedes, oye, este es mi producto, ¿te gustó o no? El proceso de seguimiento para que lleguemos a ese punto tan deseado que es cerrar una venta. El 80% de las ventas necesitan por lo menos 5 follow-ups. Si tú no estás midiendo tu proceso de venta, entonces solamente estás reaccionando a todo lo que te llega. Hola Pat. Hola Val, hola a todos. Les damos la bienvenida a otro episodio de Deal With It. En este episodio vamos a platicar un poquito sobre lo que no terminamos de contar el episodio anterior, que fue el episodio número 5. El episodio anterior tocamos temas muy importantes como el target, canal en donde tú recibes más deals para vender y el proceso de ventas tal cual desde el inicio hasta el cierre. En este episodio vamos a meternos a algo súper interesante. Estos 2 episodios los dedicamos, yo creo que exclusivamente a las ventas, porque independientemente de si tú te dedicas a vender o no en tu trabajo, en tu empresa, creo que es muy importante saber vender, ¿no? Como lo mencionábamos en el episodio anterior, y si es que alguien no lo vio y se quiere regresar a verlo, de verdad se los recomendamos. Sí vale la pena. Y vale la pena, sobre todo si quieren darle más importancia a este episodio, ¿no? O sea, creo que sí vale la pena en este caso escuchar el episodio 5 y después este. Exacto, sí, es el primer episodio que estamos haciendo como con un seguimiento, pero es que de verdad hay tantas cosas tan importantes que platicar sobre este tema que se nos hizo súper interesante, súper importante, y aún así no vamos a llegar a cubrir todo lo que realmente nos parece importante. Pat, cuéntanos un poco sobre lo que vamos a estar platicando hoy. Échanos ese dato duro que nos hizo empezar con este tema y nos empezamos a meter. Bueno, a ver, en todo proceso de ventas, obviamente es muy importante todo lo que platicamos en el episodio anterior, ¿no? O sea, platicamos, como dice Val, de cómo identificar a tu target y a la persona a la que le estás vendiendo, cómo diferenciar entre un cliente y un consumidor, cómo crear esta comunidad y cómo saber cuáles son los pasos dentro de tu canal, de tu proceso de ventas, ¿no? Entonces, tener muy claro como todo lo que engloba tu venta, ¿no? O tu proceso. Pero, ¿qué sigue, no? A ver, hay un dato, que es el que yo creo que estás esperando que diga. Sí, me urge. Este dato nos llamó tanto la atención, o sea, y nos llama tanto la atención que siga existiendo esto en el mercado que lo queremos decir, ¿no? Y es, a ver, no estás perdiendo ventas. O sea, si tú eres una empresa que está perdiendo ventas, ¿en qué te sueles enfocar? ¿No? O sea, yo soy una persona que, oye, me está yendo medio mal en mis ventas, bajaron, cayeron, ¿qué está pasando? Voy a hablar con los vendedores, ¿qué tenemos? Oye, a lo mejor estás muy caro. Oye, que a lo mejor tu producto como que no es el target. No, pero yo ya identifiqué mi target y qué raro, porque yo siempre he tenido este precio y además lo tengo que subir. Exacto, porque ya la hice inflación ese preview, ya sabes, ese trabajo previo. Ajá. Exacto. Ya hice como todo el estudio, tengo claro, ¿no? O sea, tengo mi target definido en redes sociales, en Instagram, en Google, mis reviews y mis ratings están muy bien y lo que tú quieras. ¿Por qué cayó? Y estás dándole vueltas y vueltas y le preguntas a ChatGPT y ahí estás, ¿no? ¿Qué pasa? Que no tienes un proceso de follow-up claro y estás perdiendo tus ventas por el follow-up. Sí, o sea, si tú ya hiciste todo este trabajo previo, si tú de verdad ya te dedicaste a justo todo lo que habíamos platicado en el episodio número 5 de definir quién es tu cliente, definir realmente quién es tu target y todas esas cosas tan interesantes que tocamos en un episodio anterior, pero sigues sin ver cambios en tu proceso, o a lo mejor los viste en un principio pero ya después ya no, creo que sí deberías de poner mucha atención al follow-up y a los KPIs, ¿no? O los KPIs, que obviamente ahorita los vamos a platicar más a detalle, pero básicamente eso es lo que vamos a estar platicando en este programa, en este episodio. Creo que un dato que encontramos Pat y yo a la hora de empezar a planear este podcast y ver si realmente era un problema o no, ¿no? O sea, si realmente era algo que le pasaba a todo el mundo o simplemente fue one-off, porque igual este tema salió entre Pat y yo porque una amiga llegó conmigo a decirme, oye, la verdad es que yo acabo de abrir este business y resulta que
no está jalando como yo quisiera o no estoy viendo los resultados de mi gente que vende, no de mis vendedores como a mí me gustaría. Y entonces empecé a hacerle preguntas muy básicas, ¿no? Sobre justo el follow-up process, el KPI que estaba, o sea, los KPIs que estaba usando. Y resulta que no estaba usando ninguna de las cosas que yo les estoy diciendo ahorita, ¿no? Entonces, justo en ese momento yo le hablé a Pat y le dije como, oye, creo que ya tengo nuestro tema para el siguiente episodio porque está cañón que no se esté haciendo esto, ¿no? O sea, creo que es algo que debería de existir. Y entonces pusimos a investigar y resulta que el 48% de los vendedores no hace un segundo follow-up. Eso me hizo impresionante. Traumante. O sea, es traumante porque el 48% es casi la mitad, ¿no? Y esto, ¿qué quiere decir? Que muchas veces también, como que internamente como dueños del negocio, ¿no? O como la persona que está encargada de todo como la estrategia, dices, oye, será un mal vendedor, el problema es de los vendedores, no le están echando ganas, vamos a poner, no sé, recompensas y vamos a poner bonos y vamos a cambiar esa estructura. Todo eso está muy bien. Y obviamente tienes que tener a gente comprometida en tu equipo, pero también es tu responsabilidad, como dueño de un negocio, armarles el proceso que tienen que seguir de seguimiento, ¿no? Claro. Armar el follow-up o el seguimiento y ponerles los KPIs que necesitan para que realmente puedan hacer su trabajo. Porque si tú no les enseñas a hacer como todo el proceso que sigue y te quedas solo en el primer paso, que es la venta, se pierde. Sí. Y el primer paso, que en realidad es el último, la venta, ¿no? Totalmente. Entonces se quedan como en el primer paso. Estás diciendo algo súper importante que creo que es, la gente piensa que por contestar un mensaje, híjole, ya estoy dando el seguimiento necesario, ya le estoy invirtiendo tiempo a esta persona, ya le contesté 20 mensajes y pues nada más no me compraron. No, o sea, sí quiero recalcar la importancia o la diferencia más bien, y la importancia de entender esta diferencia entre un follow-up process detallado, un proceso en el que tú sepas cuál es el siguiente paso para este cliente en específico y contestar un mensaje. Porque tú puedes contestar un mensaje, pero sin ningún fin, ¿no? Claro, porque a ver, todos los pasos que tú haces para dar un seguimiento están muy bien. O sea, mandarle un mensaje a tu posible comprador está perfecto. Dar seguimiento a la venta está perfecto. Pero si todo esto lo haces desorganizado, al final no tiene ningún sentido, ¿no? Y entonces viene un concepto muy importante que es el lead nurturing, ¿no? O sea, literalmente nutrir una persona o un posible comprador o de qué consumidor, manera, ¿no? Un posible consumidor. ¿Y de qué manera puedes nutrir este lead o esta posible venta, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? O sea, en pocas palabras, te llega un posible comprador y tú lo agarras como tu bebé hasta la venta y lo nutres y le das agüita y le vas dando de comer y vas avanzando y lo vas cuidando hasta que cierras esa venta. No lo puedes, oye, este es mi producto, ¿te gustó o no? Y me encantó cómo lo pusiste, Pat, porque creo que hoy más que nunca las personas necesitamos este tema personal, ¿no? O sea, humanizar. Exacto, o sea, no es es que justo yo para eso, tengo mi bot AI que contesta por mí y no deja que ningún lead se me vaya. No, o sea, obviamente es parte yo por lo menos ten tu bot. Exacto. Pero yo por lo menos es como si estoy hablando constantemente con un robot, me aturdo y no hay manera de que yo cierre una vez, o sea, no hay forma. Si yo tenía dudas, en ese momento se terminan, bye, no lo quiero, bye. Y entonces es súper importante también saber que el 79% de los leads que tú ya tienes, si tú no los nutres, si tú no le das este seguimiento, pero de verdad personalizado, como dice Pati, los cuidas para que realmente se vuelva en una venta, se pierden el 79%. Lo más traumante de todo esto es que estos datos son reales, están ahí. No es y lo que tienes que hacer para cambiarlos, la verdad es que no es tanto. O sea, no es tan complicado tener un proceso de follow-up. Lo único que es complicado es romperte la cabeza pensando en qué le pasa a tu producto, qué le cambio, qué agrego, qué producto nuevo agrego, cómo o sea, cómo el marketing y todo, obviamente todo es muy importante, pero todo eso no es suficiente porque el 79% de los leads se pierden si tú no los nutres, ¿no? Y yo creo que allá de ser suficiente o no, creo que siempre va a haber un mercado infinito de
a quien tú le puedes ofrecer tu producto, ¿no? Entonces, pues puede ser bueno para todos, y justo como lo decíamos en el otro episodio, de que si tu producto es bueno para todo el mundo, entonces no le va a interesar a nadie. Ajá. Es exactamente igual, ¿no? O sea, y es, Enfócalo. deja de ver a tu producto como si fuera el problema, deja de ver el punto 0, sino ve el punto 1, 2, 3, 4, 5 y todos los demás que van en el in-between de el cierre de ventas, ¿no? Bueno, clarísimo. Sí, y entonces, a mí me gustaría que dijéramos 3 cosas súper esenciales para lo de el lead nurturing que estamos ahorita platicando. Y creo que 3 cosas muy esenciales para que tú realmente sepas si estás nutriendo a tu venta o no son educación al cliente, para reducir tus objeciones sobre tu producto, ¿no? Y entonces, si tú educas a tu cliente y tu cliente ya sabe específicamente para qué le va a servir tu producto o tu servicio, entonces de esta manera no hay manera de que se volteen y te digan, oye, sí, pero yo, exacto, no me va a servir. Sí, va a haber menos razones para que digan no. Exacto. Y al mismo tiempo, durante ese proceso, tú vas a generar una confianza con tu cliente o con tu consumidor, ¿no? Perfecto. Y entonces generas esta confianza, generas este lazo mucho más fuerte, mucho más estable, ¿no? Y entonces es una venta natural, sí, como mucho más fluye. Fuerte, exacto. Y creo que, o sea, esto que acabas de decir es la base, ¿no? De un buen seguimiento y de un proceso en el que, como hablamos en el capítulo anterior, o sea, es muy diferente un cliente y un consumidor. Y el consumidor es esa persona que tú ya nutriste, que tiene la confianza, que te va a escoger porque quiere tu producto y no porque lo encontró en Instagram dándole scrolling infinito a los reels. Y, o sea, va a ir directo ahí y cada vez que lo quiera se va a meter y lo va a buscar y te lo va a comprar. Porque ya tiene esa confianza en ti y ya realmente tú fuiste el que nutrió a esa persona y que lo convertiste en un consumidor. O sea, eso es muy importante porque nosotros tenemos el poder como dueños de este producto en realmente nutrir a las personas que te quieren comprar, ¿no? O sea, está en ti y no tanto en ellos, porque depende mucho de lo que acabas de decir ahorita, de educarlos con un buen mensaje muy específico y muy claro, de hacer que cada vez digan no menos, porque ya hiciste el follow-up y el seguimiento. Dudas se desvanezcan un poco. Que se desvanezcan, y eso es justo con tu proceso de seguimiento. O sea, no va a ser con el primer mensaje, porque en el primer mensaje siempre va a haber dudas, ¿no? Y pues justo generar esa confianza. A mí me encanta el último, que es generar confianza, porque creo que para mí en específico siempre es súper importante ver que el vendedor con el que yo estoy hablando no solamente me quiere vender, sino que realmente va a buscar algo que sí quede conmigo. ¿Sí me explico? Que sí sea algo que yo estoy buscando y que realmente se sienten y digan, ok, perfecto, cuéntame qué es lo que tú quieres solucionar. Sí. Y entonces que me den una solución para lo que yo estoy buscando, ¿no? Sí, eso para mí es súper valioso, porque de verdad es algo que dices, bueno, pues entonces no solamente quiere cumplir con sus ventas y that's it, sino yo le importo, ¿no? Claro. Y sí, totalmente. Y bueno, Pat, a ver, vámonos un poquito más a detalle al follow-up process, ¿no? O sea, el proceso de seguimiento para que lleguemos a ese punto tan deseado que es cerrar una venta. Ok. A ver, un dato clave con el que queremos empezar también esa parte del episodio es que el 80% de las ventas necesitan por lo menos 5 follow-ups. De entrada, yo creo que deberíamos empezar a explicar qué es un follow-up. Un proceso de seguimiento o un follow-up es entender a tu cliente y saber qué necesita en cada etapa del proceso. Exacto. ¿Ok? Entonces, no es, como decías al principio del episodio, no es mandar un mensaje. O sea, eso es una acción dentro de todo el proceso. Pero el follow-up es entender a tu cliente y saber qué necesita en cada etapa, ¿no? Totalmente. Y eso a mí me parece súper importante, porque volvemos a lo mismo. Quitamos un poco la venta automatizada o la venta que puede ser sustituida por un bot, ¿no? O sea, de paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. No, o sea, quitemos esa parte robótica que sí puede ser sustituida hasta cierto punto, pero en algún punto de nuestra cadena debemos de ser mucho más personal, ¿no? Sí. Mucho más de entender a nuestro cliente, justo como tú lo acabas de decir, y saber qué es lo que necesita. Justo, porque también algo que es
horrible en un proceso de ventas es aturdir a tu cliente o tu consumidor. O sea, a mí me llegan 500 mensajes de una empresa y digo, gracias, no. Es más, ya no quiero. No lo quiero, ajá. O sea, chance sí me servía, no quiero. No lo quiero. Y tampoco, o sea, cada vez que compro algo y me dice, ¿quieres registrarte en nuestros mails para promoción? No quiero. O sea, porque estamos acostumbrados a recibir demasiada comunicación de parte de las empresas. Justo entender a tu cliente significa entender cuándo sí buscarlo y cuándo no. Exacto. Y también es importante este dato métrica que encontramos, que es, si tú le contestas a tu cliente en menos de 5 minutos, ¿qué va a pasar? Se van a aumentar 100 veces las posibilidades de que ese deal, o sea, sí se haga. Es impresionante. No, 100 veces. Y entonces, o sea, es la verdad. O sea, a ver, yo trabajo en ventas y la verdad es que sí notas un cambio totalmente diferente cuando, oye, espérame, déjame contesto o déjame hago estos 800 cosas que tengo que hacer y le contesto al final del día. No, o sea, de verdad, sí baja muchísimo la posibilidad de que se convierta en un cliente. ¿Por qué? Porque no le estás dando la importancia, porque a lo mejor él te contestó en ese momento porque tenía un ratito libre, pero ya después ya se le olvidó tu nombre. A ver, y piénsalo con una conversación de WhatsApp. O sea, si a ti te llega un WhatsApp y lo contestas en ese segundo, probablemente la otra persona te vaya a contestar de regreso otra vez. Si tú te llega un WhatsApp y te tardas 3 horas o un día o 5 días en contestarlo, la otra persona ya no se acordó del que te había platicado, ya pasó de página. Ya fue. ¿No? Pat, cuéntanos un poquito sobre los pasos o las características que un follow-up debe de tener. Ok. A ver, un follow-up general, ¿no? O un proceso que, como digamos, como el template que vas a usar, son 5 pasos. O sea, por lo menos tiene que tener 5 pasos, ¿no? Entonces, esto va a depender mucho de, a la hora de tú entender a tu cliente, definir muy bien los pasos a seguir. Claro. Pero en general, ¿cómo debe estar estructurado? Primero es un primer contacto, ¿no? Ya sea que la persona te busca a ti y tú tienes un primer contacto con ellos, o tú haces un proceso de venta y los buscas y tienes ese primer contacto con ellos, ¿no? Okay. ¿Qué sigue? De ahí, oye, pues te puede contestar o te puede no contestar y tú tienes que hacer una segunda interacción. Esta segunda interacción es básica porque todavía como que estás cerca del primer contacto, ¿no? Entonces, o sea, probablemente como que tu tasa de conversión sea más alta a la segunda interacción que después. Yo creo que esta segunda interacción, perdón que te interrumpa, pero creo que podemos agregar que es un poco el descubrimiento hacia tu cliente, ¿no? Primer contacto es, hola, fulanito de tal, yo hago esto, no sé qué, ¿te interesa, sí o no? ¿No? O, si ellos te buscaron, hola, ¿cómo estás? Me interesa muchísimo lo que haces, porfa, dime más información. Yo veo este segundo contacto como, ok, si él te buscó, ella te buscó, es, ¿qué estás buscando? O sea, es, sí, ok, perfecto, te llamó la atención este servicio o este producto que yo tengo, pero ¿qué estás buscando tú? ¿No? ¿Qué necesitas tú crees que yo te puedo ofrecer? Me encanta cómo lo estás planteando porque creo que el primer contacto es mucho más como masivo, ¿no? O sea, el primer contacto puede ser como a través de redes sociales, a través de alguien que le dio clic, pero a lo mejor como que no está tan targeteado o tan enfocado. Totalmente. Y como dices, en el segundo me gusta cómo lo estás explicando porque la segunda interacción es como justo conocer un poco más a esa persona que te buscó, ¿no? Ok, perfecto. Vamos al tercero. A ver, el tercero ya es la propuesta. Entonces, sea lo que sea, o sea, ya sea que tengas un producto, un servicio, es mandar esta propuesta o mandar el precio o mandar, no sé, tu catálogo, mandar tu propuesta de venta. Exacto, que va mucho de la mano con el segundo paso, porque si en el segundo tú ya conociste a esa persona, ya sabes bien qué es lo que está buscando, ya sabes qué mandarle, ¿no? Ya sabes qué mandar, exacto. Y después, pues darle seguimiento, ¿no? O sea, tú mandas la propuesta, te pueden contestar, sí, me interesa, quiero comprar tal, o oye, no. Y entonces tú, pues das un seguimiento posterior. Exacto. Yo creo que ahí es en donde es el parteaguas, ¿no? O sea, se define si se quedan en 5 pasos, que ya obviamente el último sería el cierre, yo me imagino, o son 6, o son 7, o son 8, o... Y depende mucho justo porque depende cómo sea tu proceso de venta, o sea, depende si tienes una página web,
si vendes por Instagram, si vendes en bazares, si vendes un servicio, va a variar. O si es un servicio, exacto, como tú acabas de decir, puedes ofrecer un paquete básico y luego el upgrade, ¿no? O sea, ir subiendo a tu cliente y entonces el follow-up process ahí obviamente va subiendo de pasos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y por último el cierre, ¿no? Exacto, el paso número 5 o el indefinido para cada quien sería el cierre, ¿no? Es justo al lugar en el que queremos estar todos. Yo me gustaría platicar un poco, Pat, lo que tú y yo siempre platicamos sobre esta teoría de reciprocidad, ¿no? Okay. Que se toca muy pocas veces, pero son dos temas muy importantes. Uno, la reciprocidad, y otro, el top of mind. Que creo que ya más o menos los abordamos durante la conversación, pero sí me gustaría que platiquemos un poquito más sobre realmente cómo está avalado, ¿no? Esto, o sea, quién es quien realmente dice esto sí funciona y funciona por X, Y y Z, Okay. ¿no? Entonces te voy a dejar que nos cuentes un poquito sobre este tema. ¿Yo lo platico? Sí. Ok. Ok, a ver, bueno, ¿qué es la reciprocidad? Básicamente lo que dice es la importancia de que tu venta o tu proceso sea recíproco. ¿Qué quiere decir? Que no es solamente hacia un lado, ¿no? Y lo hemos platicado, creo que lo platicamos en nuestros primeros episodios, Sí. que era como, a ver, o sea, un proceso de venta tiene que ser o cómo crear comunidad y cómo crear ese vínculo con tu consumidor y no con tu cliente, que una persona que solo te compre ya. Y esto es, pues, un win-win, o tener Exacto. algo a cambio, o tener como o sea, compartir con la otra persona, que lo hace recíproco y lo hace de dos, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que platica, es un psicólogo que se llama Robert Cialdini. Lo que dice, bueno, tiene un libro que se llama Influence. Habla de este principio de la reciprocidad. Entonces, lo que nos dice es, cuando alguien recibe valor primero, se siente psicológicamente inclinado a devolver. O sea, ¿qué quiere decir esto? Básicamente, si tú recibes primero como algo, un regalo o como un valor hacia ti, pues vas a querer como darlo a cambio, ¿no? Vas a querer hacerlo recíproco. Claro. Te vas a tener ganas de hacerlo. Me gustaría contar un poquito sobre mi experiencia acerca de esto, ¿no? Y cabe recalcar que Valeria es experta en ventas. Entonces... Ay, sí. No, de verdad. Ojalá. A ver, yo creo que mi experiencia en esto sería que cada persona es completamente única, tiene necesidades únicas, tiene una manera de interactuar o de adquirir cosas de una manera totalmente individual e independiente, ¿no? Entonces, no puedes aplicar el mismo proceso a cada una de las personas porque entonces no va a funcionar, ¿no? Okay. Que puede haber una base de tu proceso que es muy similar a lo que aplicas siempre y que puede que se generen ventas de ahí, por supuesto que sí. Pero si te metes un poquito más a detalle acerca de las necesidades de cada persona, creo que ahí es donde puedes encontrar una mina de oro, ¿no? Ok. ¿Cómo yo veo este proceso o este tema de reciprocidad sobre el que habla Robert en este Influence? Creo que es un poco así. Supongamos, lo voy a poner como un ejemplo para que sea un poquito más fácil de entender, pero supongamos que yo hoy estoy preguntándote a ti sobre tu computadora, ¿no? Y resulta que tú vendes computadoras y yo te estoy preguntando sobre el software, etcétera, ¿no? Y resulta que tú únicamente te dedicas a la venta de computadoras que son específicamente para diseño, ¿no? Pero resulta que yo soy una persona que no necesita algo tan avanzado como una computadora realmente como la tuya, ¿no? Que a lo mejor puede ser más cara, puede ser mucho más específica, mucho más targeteada para algo de diseño específico o para creación de contenido, ¿no? Ajá. Muy, muy específico, que a lo mejor yo no estoy en ese punto para adquirir tu producto. Okay. Y resulta que tú, of goodwill, ¿sabes? O sea, como por un acto de buena onda, de querer empatizar conmigo, de querer crear esta conexión conmigo, más allá de la venta, te volteas y me dices, oye, Val, la verdad, por todo lo que me estás contando, que sería en este segundo touch point que estábamos platicando, ¿no? En donde nos estamos conociendo y estás viendo mis necesidades y yo estoy conociendo el producto que tú estás ofreciendo. Okay. Y entonces resulta que tú te volteas y me dices, oye,
¿sabes qué, Val? La neta, mi compu no jala contigo ahorita. Creo que deberías de ver este modelo o esta marca en específico que va mucho más alineado a lo que buscas, es más barata, es más enfocado a lo que yo necesito, ¿no? Uh-huh. Cuando tú estés en este proceso de tu carrera y cuando tú estés buscando algo mucho más detallado, ya sabes dónde encontrarme. Y entonces yo, por supuesto, que si compro esta nueva computadora que tú me dijiste y hago lo que tú me dijiste y sí funciona y ya me ahorré dinero, ya me ahorré tiempo, ya me ahorré muchas otras cosas más, de verdad lo voy a agradecer y te me vas a quedar en la cabeza y voy a decir, oye, cuando yo necesite una computadora como la que tú tienes, por supuesto que voy a llegar a comprarte. Creo que va un poco con la filosofía de hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Totalmente. Y creo que es mucho más valioso, o sea, como un poco para resumir esto, que creo que, o sea, se explica muy bien con ese ejemplo, ¿no? Y es, o sea, es mucho más valioso entender el valor de tu cliente y saber qué ofrecerle y cuándo y saber si sí es para ti o no, uh-huh, que tratar de venderle sí o sí, ¿no? Claro. Porque a lo mejor si te sigue insistiendo en la computadora, a lo mejor lo acabas comprando, ¿no? Aunque no sea la que vas a necesitar, pero te dice, no, pero entonces tú le puedes instalar este programa y de verdad que sí va a funcionar y compras un tal, compras un de espacio, ¿no? Para conectarle y entonces te cabe perfecto y todo lo que tú vas a necesitar y lo que sea. Y la acabas comprando. Pero no te vas a quedar contento y no va a ser un producto que vas a amar, que te va a encantar y que vas a usar. Y te voy a decir qué es lo que va a pasar y que es lo más importante. Yo me voy a voltear con mis amigos y voy a decir, esto es una porquería, no me está sirviendo. Pero ¿qué pasa si yo tuve una muy buena experiencia con ustedes? Si yo veo que mi amiga, si es una candidata específica para ese producto, oye, yo no la compré porque yo no estoy ahí, pero cómprala tú. Sí. ¿Sí me explicó? Y entonces se crea como justo este act of goodwill, literal, o sea, hoy por ti, mañana por mí. Y ahí es donde también nutres al cliente, claro, que es lo que platicábamos al principio, ¿no? De nutrir a tu consumidor. O sea, no se trata solo a lo mejor de guiarlo a la venta, pero se trata de esta reciprocidad donde dices, oye, no es ahorita, pero voy a nutrir a esta persona. Totalmente. Porque en un futuro me va a traer una venta. Y ahí es cuando creas clientes leales, clientes que realmente se van a quedar con tu marca, porque es tu marca, es tu atención, es tu follow-up process. No solamente es el follow-up que es antes de la venta, sino después de la venta también. Van a regresar, o sea, van a ser consumidores. Todas esas partes importan y entonces, justo es de la otra cosa que queríamos platicar, te quedas on top of mind de tus clientes, ¿no? ¿Qué significa eso? Siempre que necesiten algo que es específicamente lo que tú estés ofreciendo, ya sea un producto o un servicio, van a pensar en ti. Van a pensar en tu marca o van a pensar en ti como persona. Y sabes que sí es muy cierto. Yo sí tengo mis productos que me encantan, que soy fan, que siempre que se me acaban los vuelvo a comprar. Claro. Y que los recomiendo. O sea, sí los recomiendo. Y te voy a decir, ni siquiera te pones a investigar si hay algo mejor o no. No. La verdad. O sea, ni siquiera te pones a investigar si, feliz. Oye, resulta que este producto que yo estoy usando toda la vida, sí de verdad es el mejor en el mercado o no. No te va a interesar. Sí, no sé. Porque ya te sirvió, me lo vuelvo exacto, a comprar. Exacto. Y si alguien me lo pida o no, va a necesitar eso, se lo voy a recomendar. Se lo voy a decir, oye, tú quieres un self-tan, te recomiendo este porque me encanta y sé perfectamente cuál es, ¿no? Sí. Y pues eso es lo que creo que se puede lograr. Ok, y ahora para ya no explayarnos tanto y poder tocar uno de los temas que también nos interesa muchísimo, que son los KPIs, vamos a pasar a esta parte del episodio y vamos a platicar sobre qué es lo que nos ayuda a optimizar todo este follow-up process, ¿no? Este proceso detallado de cómo darle seguimiento a nuestros clientes siempre debe de tener una métrica que nosotros podamos medir, ¿no? Uh-huh. Tienen que ser estos números que te hagan clic para ver si está funcionando o no está funcionando. Justo, a ver, o sea, si tú en cualquier cosa que hagas en tu negocio lo haces a ciegas, la realidad es que no te va a servir de mucho, ¿no? O sea, si tú tus números, tus finanzas no las llevas, pues nunca vas a saber realmente cuánto ganas, cuánto pierdes, cuánto gastas, etc. Uh-huh. Lo mismo con esto, o sea, tú puedes darle un seguimiento perfecto y un follow-up wow a tu cliente y estar ahí, entenderlo y dominarlo, pero si no lo lees, o sea, si no lo entiendes y no lo mides y no estás viéndolo, vas a ciegas, ¿no? Necesitas algo tangible, necesitas saber, oye, si yo
hago un outreach de 100 personas, yo ya sé que mis números de conversión deben de ser del 50% leads que puede que se conviertan en un cliente, 40 llamadas, eso se traduce a 20 posibles clientes y entonces se traduce a 10 clientes cerrados en no sé cuánto tiempo. ¿Sí me explico? Entonces, oye, tantas personas le dieron clic a mi publicación en Instagram y tantas personas le dieron clic a mi página web y tantos lo metieron al carrito. O sea, todas esas cosas. Esta debería de ser mi venta. Si esa no es tu venta, ¿qué no está funcionando? ¿En dónde se está cayendo? Bueno, entonces nos regresamos al KPI número 2, que debería de ser 10% y es un 3%. Oye, ¿qué pasó? ¿por qué? Exacto. Entonces, ahí es en donde tú puedes encontrar en dónde se rompió ese proceso y en dónde no está funcionando al final del día ya sea follow-up process o el tema de las ventas, ¿no? Sí. Y creo que, a ver, muchas veces como que nos complicamos la vida o decimos como, ¿qué es eso? Las métricas. O sea, yo creo que mucha gente con la que he platicado es como que las métricas ya les dan como... Sí, hablas de números y adiós, se bloquean, KPI, yo no sé. Y les empieza como a torcer el ojo y no saben qué hacer y sobre todo la gente en ventas, ¿no? Que es como, los KPIs no me hables. No, o sea, creemos que es mucho más sencillo que eso. Además, existen muchas plataformas ahorita de AI que te lo hacen en milésimas de segundo y te pueden ayudar a tener tu negocio perfecto. Pero bueno, aparte de eso, creemos que vamos a explicarlo como rápido para que también, o sea, los que nos estén escuchando y esperemos que les sirva, entiendan un poco a qué nos referimos con KPIs y qué creemos que es lo más útil en cuanto a KPIs para las ventas, ¿no? Y también qué tipos de KPIs hay. Entonces, vamos a contar un poco sobre los tipos de KPIs y cuáles son estos tipos, ¿no? Entonces, déjame empiezo. Sí, es lo que te iba a decir, vas. Voy a empezar por el tipo de lagging KPI, ¿ok? En realidad son los resultados, prácticamente ventas, ingresos y la tasa de conversión final, ¿no? Entonces, a mí me gusta verlo como números y realmente dinero, ¿no? Entonces, estos son los que te muestran el resultado de todo el procedimiento, de todo el trabajo que tú estás haciendo y que puedes darte cuenta si hay algo que modificar o no, ¿no? Y esto, o sea, básicamente, perdón que me agregue aquí, o sea, creo que es un poco ver lo que ya pasó, ¿no? Es ver como el histórico. Entonces, al final del mes, ves qué pasó en el mes. O al final del trimestre, qué pasó en el trimestre. Claro. Lo que ya fue. Y entonces serían número de ventas cerradas, justo como dice Pati, en el mes o en el trimestre. Ventas. Y qué tasa de conversión tú estás teniendo en tu negocio. Sí, a ver, estos son obviamente ejemplos, pueden ser muchas otras. Pueden ser miles más. Miles más. Lo que nosotros recomendamos es no tener tampoco demasiados, porque entonces te abrumas y no ves ni uno. Pero creo que sí es importante, o sea, esto es lo que ya pasó, ¿no? Son ¿cuántas ventas tuviste en el mes? Pues felicidades, cerraste tanto número, o te fue muy bien o te fue muy mal, pero eso ya cerraste el mes. Y entonces, ¿qué vas a hacer el siguiente para mejorar? Eso te sirve como para ver como la radiografía de tu negocio, pero no puedes como que tomar mucha acción en instantánea, ¿no? O sea, estás viendo un resultado que te sirve para ver cómo está tu negocio y ver qué puedes hacer para mejorar. Ya te estás adelantando. ¿Cuáles son los que nos ayudan a hacer esta reacción adelantada? Exacto, a ver, vas. No, vas tú. Ok, a ver, ahorita dijimos los lagging KPIs, ¿no? Los otros son los leading KPIs, que son los que te miden el proceso. O sea, como lo dice la palabra, leading es que te está llevando a, ¿no? Entonces es un proceso hasta el resultado. Básicamente, o sea, tu resultado pues es el número de ventas que tenías, pues tus leading indicators es el follow-up, el número de follow-ups, el número de visitas, el número de llamadas que tuviste para dar seguimiento, el número de reuniones agendadas o llamadas por Zoom o visitas en persona, el tiempo de respuesta, todas las métricas que son antes a tu cierre de venta y a tu cierre de resultado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O sea, si tú lo estás viendo semanal y tú dices, ok, esta semana tuve tantos clics, tantas visitas, tantas no sé qué, todo tu proceso, puedes en ese momento tomar acción y cambiar tu resultado del mes. Claro.
Hace ratito dije que los lagging los podrías tú checar semanalmente. La verdad es que lo puedes hacer al principio como para ir viendo cuáles son los leading, ¿no? O sea, quería agregar nada más esa parte porque es un poco de cómo puedes tú ir conociendo tu negocio para ver si los leading indicators, claro, o sea, si realmente están o van a funcionar, ¿no? Porque entonces yo, en base a estos dos tipos de KPIs, yo puedo ir viendo, ok, perfecto, llevo tantas ventas, llevo tantos, claro, leads, ¿no? O sea, tantos follow-ups, tantas reuniones, tantos no sé qué, ok, que se traduce a esto. Al principio hace sentido checar los dos, ya después ya no, porque ya sabes tus números. Y entonces tú cada semana puedes checar los leading indicators y decir si voy a llegar al mes o no voy a llegar. Exacto. Porque y un con leading estos indicator, números, exacto. Justo, y un leading indicator es justo cuánto porcentaje de venta de tu meta del mes llevas. Exacto. Entonces totalmente. Ya ahí vas también midiendo, ¿no? Entonces, es un poco lo que queremos decir ahorita, ¿no? Es, a ver, sí es importante medir, o sea, creo que sí es importante entender, uno, qué estás midiendo, porque mucha gente es como que tiene ahí las métricas y ya, pero no, entender la diferencia de estos dos te hace realmente entender dónde tienes que ver, o sea, qué tienes que ver para tomar acción y qué tienes que ver para entender el resultado. Y también entender a tu negocio y saber cuáles son tus pain points, ¿no? O sea, los lugares en los 100%. Que más estás sufriendo y los lugares que son clave para ti, ¿no? Y justo estos son los que tú vas a estar midiendo. Son los indicadores clave, literal, hasta su nombre lo dice, que te van a estar ayudando a darle seguimiento y a ver en qué lugar se está rompiendo tu proceso de venta, ¿no? Claro. Creo que algo muy importante que recalcar aquí es, si tú no estás midiendo tu proceso de venta, entonces solamente estás reaccionando a todo lo que te llega. ¿Qué significa eso? Solamente estoy mandando paquetes por aquí, mandando paquetes por allá, estoy hablando con X cliente que me llegó del boca en boca, de no sé qué, y vas apagando fuegos. A mí me gusta verlo como literalmente apagar fuegos que te van surgiendo de la nada y que pues tienes que lidiar sobrevivir con ello, exacto. Pero si tú no estás llevando unas métricas, si tú realmente no te sientas y te das el tiempo de un viernes en la tarde, un sábado si quieres, un domingo, de revisar tus números y decir, oye, ¿sí está funcionando todo el esfuerzo que hago o no? De verdad va a llegar a un punto en el que vas a creer que estás trabajando como loco y no vas a ver ni un gramo de beneficio o de resultado sobre todo el esfuerzo que estás poniendo. Y a ver, creo que podemos cerrar con un ejercicio. Nos práctico. Encantan los ejercicios Amamos prácticos. Los ejercicios. Creo que te toca esta vez, entonces estoy lista para hacer la que hace las preguntas. Ok. A ver, tenemos por aquí, son 4 preguntas, ¿ok? Si no puedes responder a estas preguntas con números clave, no estás gestionando tu crecimiento. Totalmente. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. ¿Cuántos leads tienes actualmente en tu funnel? Eso la verdad yo sí lo tengo súper medido, no lo voy a decir porque no tiene sentido que lo... A ver, estás hablando como de tu trabajo, ¿no? Ajá, ok, exacto. De tu trabajo de ventas. Entonces, a lo mejor aquí para como tema de X, no dar los números, es ¿tienes el número o no tienes el número? Exacto. ¿Sabes cuántos leads tienes 100%. Actualmente en tu funnel? Sí. Ok, los tienes identificados. Identificados. Ok. La verdad no me sorprende, amigos, pero... ¿Cuántos follow-ups haces por cada lead? O sea, ¿podrían ser como los touch points o los pasos? Ok. Yo la verdad, ahí sí estoy un poco mal porque no hago más bien, hago alrededor de 3 o 4 follow-ups. No me voy ya tan a detalle. O sea, creo que sí llega un punto en el que yo digo, de verdad ya no puedo darle más seguimiento a esta persona porque de plano no puedo con todo lo que tengo que hacer. Ok, pero entonces es falta de tiempo. Ajá, 100%. Estás saturada. Pero volvemos a lo mismo, siempre va a haber una justificación, ¿no? O sea, creo que al final del día, si tú lo que buscas es cerrar un deal, pues esa tiene que ser tu prioridad máxima. Sí, a lo mejor es justo, o sea, no porque atacar, o sea, no, porque ataca. Realmente creo que haces un proceso, o sea, no conozco a nadie que haga un mejor proceso de follow-up, por eso estamos haciendo este episodio, pero, o sea, puede ser como que te falta ahí un tema de organización. Totalmente. Y puede ser más también, o sea, general en el trabajo en el que estés
y no tanto como... Totalmente. Y las personal. herramientas también que utilizas para llevar todos las estos, este seguimiento, esta información, porque al final del día, oye, pues estamos hablando de contactos de cientos y cientos de contactos, ¿no? O sea... No te da. Exacto, o sea, al final del día siempre te tienes que recargar sobre un CRM que te esté siguiendo como toda esta información que te la esté dando. A ver, entonces esto es básico. Es un tema mucho más, o sea, detalle. Es un tema aparte, pero sí es importante decir, ya sea que tú estés haciendo todo el proceso de venta o tengas personas trabajando contigo que lo estén haciendo. Exactamente a eso, sí. Dedícale el tiempo a que sepan qué tienen que hacer, a capacitarlos en todo esto y a darles las herramientas que necesitan, porque Totalmente. si los tienes ahí en el in-between, o sea, no vas a llegar a ningún lado. A ver, siguiente pregunta, 3. ¿En qué paso del proceso se caen más las ventas, en tu caso? Bueno, ese yo sí 100% lo tengo identificado. Igual creo que no hace tanto sentido decirlo porque cada persona vamos a tener un tema diferente con nuestros clientes. Creo que en nuestro caso sería a lo mejor hay demasiado que ofrecer y es difícil a veces identificar exactamente qué es este lugar específico en el que esta persona tiene que estar, ¿no? Okay. Y entonces creo que es un poco lack of focus, ¿no? En algunos casos, no te voy a decir que en todos, pero creo que sí se puede dar mucho esa área de oportunidad en este sentido. Ok, creo que va un poco de la mano con lo que decías al principio del capítulo y lo que platicábamos o sea, si tratas de venderle a todo el mundo, no le vas a vender a nadie. Totalmente. ¿No? Entonces ten muy claro qué estás ofreciendo y sé claro en lo que estás ofreciendo. Uh-huh. Ok, última, ¿cuáles son tus leading y lagging KPIs actualmente? Bueno, eso sí los tengo súper mapeados, los veo todas las semanas, todos los meses, todos los trimestres. Les estoy diciendo, Valeria es muy organizada. Sí, la verdad es que ahí sí no se me va ninguno. Obviamente, siempre que llega el fin de semana y tú analizas tu trabajo de la semana y entonces empiezas a ver que de verdad o no te enfocaste esta semana porque resulta que esta semana tuviste mucho tema en otras áreas, ¿no? Personales o profesionales y ya te esperas ese resultado, ¿no? O al contrario, te esperas que seas súper bueno y entonces sabes que llegaste y que a veces hasta lo rebasaste y te sientes súper feliz. Creo que ya eso es algo de esperarse, pero sí religiosamente cada semana, cada mes y cada trimestre se hace un análisis sobre todos estos temas que te ayudan, ¿no? Estas métricas claves que se necesitan seguir para que tus goals al final del año se puedan cumplir, al final del semestre, al final del trimestre. Ok, a ver, creo que gracias por tus respuestas. Creo que cada quien lo puede hacer en su casa escuchando este podcast y pues espero que puedan responder estas 4 preguntas. Si en alguna no tienen respuesta, pues ya saben por dónde empezar, ¿no? Y queremos cerrar con un dato que a nosotros nos voló la cabeza y por la razón que decidimos hacer estos 2 capítulos y es que solo el 2% de las ventas se cierran en el primer contacto. Entonces solo les dejamos eso menos. sobre la mesa para que se pongan a pensar, para que de verdad mediten y si solamente son de esas personas que llegan a cerrar las ventas y que les va muy bien pero solo se cierran este primer contacto, imagínense todo lo que pueden llegar a lograr si tuvieran un proceso súper mapeado, súper calculado y con métricas que necesitas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si solo estás dando seguimiento en ese primer contacto y solo te estás quedando ahí, estás dejando fuera a 98 personas de cada 100 que buscas. Y 98 posibles ventas también, ¿no? 98 posibles ventas. Entonces, bueno, los dejamos con ese dato. Y decirles también que siempre su resultado se controla a través de un proceso y este proceso se controla a través de métricas. Volviendo un poquito a la importancia de los KPIs, de verdad piénsenlo, de verdad escríbanos como dice Pat, si tienen alguna duda de cómo crearlos, de cómo empiecen por algo. Vamos a dejar aquí, obviamente pueden comentar a donde quieran, en YouTube, en Spotify. Vamos a dejar el link al Instagram, también porque nos pueden escribir por ahí, por DM, si lo quieren hacer como más privado. Acuérdate que no necesitas suerte, sino más bien necesitas leads, necesitas números, necesitas métricas y deal with it.